Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor añada bendición a su palabra. Recuerden, para recopilar un poquito, que Pablo había predicado en la ciudad de Tesalónica. Recordemos que allí fundó una iglesia durante su segundo viaje misionero, allá por el año 50-51 después del Señor, tal como leímos la semana pasada en Hechos 17. Y es curioso porque Pablo y Silas no estuvieron allí el periodo clásico que está un misionero para establecer bases de fe. Nuestros misioneros de las Asambleas de Dios están en un lugar aproximadamente 4 años, regresan a su país para recoger fondos y luego regresan de nuevo para volver a cimentar bien lo que han iniciado en un principio. No ocurrió así con Pablo porque solamente estuvieron 3 sábados, es decir, aproximadamente 3-4 semanas, pero hay algo que tenemos que decir y es que su visita fue de mucho éxito. En Hechos 17:4 leemos lo siguiente: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, aquellas ministraciones de la palabra hicieron un efecto poderoso entre aquellas personas, entró la convicción del Espíritu Santo en sus vidas, se convirtieron en los primeros europeos convertidos a la fe del Señor Jesús. Y el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 1 nos habla de la forma en que se presentó el Evangelio a aquellos hermanos de Tesalónica. Nos dice que la predicación no solamente fue un discurso más como cualquier teórico griego, sino que fue un discurso, una palabra que no estaba vacía de palabras exclusivamente, donde la mente simplemente tenía que intentar racionalizar, sino que fue presentado el Evangelio en poder y en el Espíritu Santo. Es decir, Pablo y Silas estaban ungidos con el poder de Dios. Es decir, Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo para poder predicar esa palabra con poder, con denuedo, con amor, con convicción, de tal manera que la gente no tenía más remedio que decir: aquí está pasando algo. Esta gente me está predicando la palabra y siento que hay un movimiento en mi vida que no me deja tranquilo. Estoy en disconformidad con mi situación. Algo está pasando. Lo que me está diciendo me está atrapando, me está llenando de fe, me está llenando de esperanza. Y eso fue lo que causó, hermanos, un furor espiritual entre aquellos que fueron convertidos después en el pueblo de Tesalónica. Aquellas ministraciones hicieron el efecto que Dios esperaba. Cuando tú sales a predicar, ¿con qué intención vas? Seguramente vas con la intención de que conozcan al Dios vivo, amén. Vas con la intención de que pasen de muerte a vida, ¿verdad?
Pero no puedes predicar teoría, no puedes predicar lo que escuchaste en el sermón, en el YouTube, en no sé dónde. Tienes que predicar lo que ocurrió en tu vida, tu testimonio, porque ese testimonio te va a levantar a ti en poder, en victoria, porque al dar tu testimonio estás dándole la gloria al Señor, y esa gloria que tú le das al Señor se revierte sobre el pueblo que escucha. No te hace falta asumir libros teológicos para llevar el evangelio a la calle. El evangelio que vivió y nació y creció y se está desarrollando en tu vida es el que la gente necesita escuchar. Dios me está cambiando. Dios hizo esto en mi vida. Gracias a que Jesús murió por mí, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y eso va a traer, hermanos, a la gente palabras de, si a él le pasó, si a ella le pasó, yo lo quiero también. Si a él le sacó de la droga, si a él le sacó del robar, de tantas cosas, yo también quiero salir de ahí. Y he probado con pastillas, he probado con chamanes, he probado con esto y con lo otro, pero no ha funcionado. Pero él me dice que Jesús sí funciona. Voy a probar, voy a intentarlo. Esto significa que la predicación que dio Pablo y Silas no fue simplemente un espectáculo de palabras bonitas, de palabras insignificativas, sino que la palabra fue presentada con poder, con la presencia del Espíritu Santo. Y muy posiblemente, esto lo digo yo, muy posiblemente mientras Pablo predicaba, Silas predicaba, hablaban de la palabra de Dios, tarde o temprano hubo que ministrar sanidad, hubo que ministrar liberación, y eso fue acompañado del Espíritu Santo trayendo convicción aún mayor a la gente de Tesalónica, porque el Espíritu Santo, cuando tú hablas, Él te apoya, Él te ministra, y cuando tú impones las manos ocurre el milagro, cuando tú impones las manos ocurre la liberación. Cuando tú impones las manos, las familias ceden, se trastornan, cambian y vienen a la presencia de Dios. Dios te apoya en tu ministerio. Dios va contigo en tu ministerio. Además, se añade que la predicación pues hizo crecer la certidumbre de sus creencias. ¿Qué es la certidumbre? Bueno, la certidumbre es certeza, es seguridad. Certeza es el firme y notable y decidido conocimiento de lo que es verdadero y que no es incorrecto en ningún caso, aunque lo debata cualquier filósofo, cualquier epicúreo, cualquier tipo de persona de gran conocimiento. En la palabra que tú estás predicando con convicción, con conocimiento de por qué ha causado efecto en tu vida, esa palabra trae convicción a la gente, trae victoria a la gente. Entonces, hermano, debemos preguntarnos nosotros hoy si estamos viviendo bajo esa misma certeza, bajo esa misma convencimiento, bajo esa misma seguridad a la hora de experimentar lo que decimos creer. Debemos preguntarnos si nosotros podemos dar a los demás nuestro testimonio de lo que hemos creído, de lo que hemos experimentado, de lo que se ha hecho carne en nuestras vidas con nuestras propias experiencias. Tenemos que preguntarnos si somos capaces de hacer eso. Y quiero decirte que con el poder de Dios tú puedes hacerlo. El derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés causó, hermanos, una revolución en el mundo espiritual. Satanás no tuvo más remedio que retroceder ante el poder de Dios en medio de la iglesia. Y ese poder sigue vigente hoy. Esa llenura del Espíritu Santo la seguimos necesitando hoy también para poder tener ese poder de llevar a cabo las obras de Dios en medio de nuestros barrios, en medio de nuestros edificios, en medio de la pescadería, en medio de cualquier lugar donde estemos, de predicar el Evangelio sin temor y con poder de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿es viva nuestra fe? ¿O lo que iniciamos en un momento ya se ha apagado? ¿Es viva nuestra fe? ¿Es consciente nuestra vida del poder de Dios en medio nuestro? ¿Somos conscientes que está la persona del Espíritu Santo actuando en medio nuestro? Tenemos que ser conscientes de esa realidad, y si no somos conscientes, hay que ir al trono de la gracia, postrarnos allí y decirle: Señor, lléname una vez más. Lléname una vez más, necesito de ti, necesito de esa gracia. Hay un reto, hermanos, frente a nosotros, y es ganar nuestra isla. Ganar, hermanos, nuestras islas. Ganar nuestro archipiélago.
y otros lugares para el Señor. Y debemos hacerlo convencidos de que las verdades aprendidas en la palabra de Dios van a servirnos para dar testimonio personal a otras personas. No lo que escuchamos en el internet, no lo que escuchamos al otro y al otro, sino lo que hemos escuchado del Espíritu Santo en nuestra vida con ese convencimiento que nos ha traído. Tú puedes convertirte en un gran predicador, una gran predicadora. Tú puedes convertirte en la herramienta que Dios quiere si tú lo crees, si tú lo practicas, si tú lo llevas a cabo y no eres, hermano, una persona que simplemente mira su figura. Ya soy mayor, soy un niño todavía. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Seas del tipo de persona que seas, Dios quiere usarte en todo momento. Vemos, hermanos, que tenemos que leer la palabra. Tenemos que meditar en ella, tenemos que estudiarla, tenemos que enamorarnos de ella y permitir que todas y cada una de las verdades que contiene impregne nuestras vidas y salgamos a conquistar. Porque en la salida veremos milagros, veremos el poder de Dios actuando cuando llevamos las buenas noticias a otras personas. Pero si nos quedamos aquí, nos miramos la barriga, no hacemos nada, no ocurrirá, hermanos, ese avivamiento que estamos esperando. Yo quiero, hermanos, que tú seas consciente de que la iglesia va a estar trabajando en pos de ese avivamiento y que tú vas a ser una de las herramientas que Dios quiere usar. Quiero que te pongas a la orden del Espíritu Santo. Él te va a estar hablando de noche, de día, como me lleva hablando conmigo de madrugada, no sé cuánto tiempo, que no me deja ni dormir, trabajando y orando y buscando y haciendo, porque no me deja descansar. Algo quiere hacer el Señor con nosotros. Y yo quiero que tú seas parte de ese movimiento. Quiero que seas parte de esa realidad. Pero bueno, después de eso surgió una gran persecución y los creyentes de Tesalónica, los nuevitos, los bebés espirituales, tuvieron que sacar a Pablo escondido en la noche. Me refiero a la gran oposición que presentaron de nuevo nuestros queridos amigos los judíos. También se sumaron a esta persecución los gentiles de Tesalónica y todo a consecuencia del Evangelio. Aquello creó un alboroto en la ciudad y esta situación obligó a los nuevos creyentes a ayudar a Pablo y a Silas a huir fuera de la ciudad por su propia seguridad. Así estaba el asunto en ese momento. Y debido a que Pablo tuvo que salir de forma precipitada y sin haber pasado un tiempo lógico entre ellos, no pudo terminar de dejar las enseñanzas básicas, fundamentales del cristianismo, por lo que los cimientos de la iglesia estaban en un serio peligro, no estaban completos ni sólidos. Y todos sabemos lo que ocurre en la construcción cuando no se han hecho bien los cálculos, cuando no se han colocado bien los hierros del cimiento, que al final el edificio acaba cayéndose, derrumbándose o cayendo una parte. Pablo se dio cuenta de que al salir de aquel lugar, de esa forma, dejó a la iglesia prácticamente como una iglesia recién nacida, como bebés buscando la leche espiritual, buscando comida, un poquito, pensaba Pablo, desamparada. Como he dicho, debido a que esas circunstancias se volvieron muy difíciles, posiblemente surgieron en la mente de aquellas personas que se oponían a esa nueva religión y que estaba acusando a Pablo de ser promotor de rebeliones. Estaban trabajando, sin saberlo, usados por el diablo. Estaban intentando, sin saberlo, perturbar el propósito de Dios en Tesalónica. Estaban trabajando, sin saberlo, agarrados a las patas negras, trabajando, queriendo usurpar la posibilidad de que Dios estableciera allí su reino también. Y, hermano, imagínate una cosa. Imagínate la mente de los nuevos creyentes cuando Pablo tuvo que irse. Bebés espirituales. Esos bebés que siempre están pidiendo. Esos bebés que continuamente están diciendo yo, mí, me, conmigo. Yo, mí, me, conmigo. Todo para mí. Lo necesito. Lo quiero. Y resulta
que su padre espiritual no estaba allí porque tuvo que salir, como decimos en Canarias, por patas. Tuvo que salir por patas aquel hombre. Entonces me puedo imaginar los pensamientos de aquella gente diciendo, bueno, Pablo se fue. Escapó de la ciudad. Nos dejó solitos. Pero además de haber hecho eso, habían problemas ya inicialmente, problemas doctrinales. Recuerden que Tesalónica vivía en un contexto griego, un contexto del conocimiento avanzado, filosófico, y entonces a los tesalonicenses les preocupaba algo que habían aprendido anteriormente de sus padres, de sus sacerdotes, de sus templos, etc. Ahora temían lo siguiente, que si un cristiano moría antes de que el Señor regresara, se perdiera para siempre. Existían esas dudas en el corazón y en la mente de aquellos bebés espirituales. Los antiguos griegos creían que el alma de una persona, tras la muerte, descendía a un lugar llamado Hades, un lugar que es un reino subterráneo, y el Hades, según la mitología griega, era sombrío. Pero a la vez era algo neutral, algo extraño, no tenía nada raro, donde las almas existían sin cuerpo, sin mente, independientemente de sus acciones en la vida. Imagínense usted la amalgama de creencias esta. Sin embargo, en ese mundo griego habían excepciones para héroes y también para aquellos que habían cometido tremendos crímenes, atrocidades tremendas. Había un lugar también. Entonces, toda esta gente, los héroes y los que habían hecho grandes problemas, serían enviados, hermanos, o a los campos elíseos, donde estaban los dioses, allí a disfrutar, a gozarse, o, hermanos, a un lugar llamado el Tártaro, un lugar donde había tormento, donde había imposibilidad de salir de aquello. Se apartaba a los individuos según fuera su clase social, según si fueran buenas personas o malas personas. Por todo esto que estaba ocurriendo, el haberlos dejado solos, por esos problemas que estaban iniciándose doctrinales, por eso Pablo envió a Timoteo para averiguar cómo se encontraba la iglesia en Tesalónica, para ver si seguían aceptando la palabra que habían recibido, que habían escuchado de él mismo. Y vemos, hermanos, que triunfantemente Timoteo regresa con un gran informe muy positivo, por lo que entonces Pablo escribe esta epístola. Como dijimos anteriormente, ¿para qué? Primero, para defender su ministerio entre ellos. En segundo lugar, para aclarar las doctrinas básicas acerca de la muerte y también de la segunda venida. Pero también para tranquilizar a los de Tesalónica con esperanza, con gozo, con firmeza. Pero, claro, la pregunta está, ¿qué hace Pablo estando fuera de Tesalónica? ¿Qué hace Pablo mientras no está entre aquella nuevísima congregación? Lo único que puede hacer, Pablo ora por estos recién nacidos, por estos bebés. De hecho, sus oraciones, si se fijan en la epístola, espero que la estén leyendo, si se fijan bien, uno de los aspectos más habituales y repetidos de esta carta es la oración. Y son estas partes. Agradece a Dios por lo que ya ha hecho en la iglesia, pero también, hermanos, le pide al Señor que aún haga más. Agradece por lo que ha hecho, pero aún le pide más. Y estos ejemplos lo podemos leer, hermanos, en 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Aquí vemos el agradecimiento. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Menciona específicamente su constancia en la esperanza de nuestro Señor. Entonces, vemos que Pablo está agradecido al Señor y lo menciona en sus oraciones. Estoy agradecido por lo que has hecho con esta gente. Pero no queda ahí, porque Pablo, como buen pastor, entiende que la gente necesita nutrirse, necesita experimentar algo más, necesita ahondar. 1 Tesalonicenses 3, del 9 al 13. Por lo cual,
¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, fíjense la oración que pide ahora, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, etc. Es decir, vemos que orar, interceder por otros, es tener en cuenta las evidencias de que Dios ha tocado a una persona. Es una gran evidencia. Cuando nosotros nos reunimos con Dios de forma individual, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de meditación de la palabra, podemos presentarnos ante Él e interceder por nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Amén. Podemos presentar a nuestros hermanos en la fe delante de Dios. Podemos pedir que el Señor los bendiga. Pero yo quiero que observes cómo Pablo ora por ellos a la luz de la segunda venida de Jesús. Él ora para que sean santos. Él ora, hermanos, para que sean sin mancha delante de Él mientras están esperando el regreso de Jesús. Yo creo que es la mejor forma de un padre espiritual de aconsejar a sus hijos espirituales. Mantente con la expectativa de que el Señor viene pronto. Mantente preparado. Mantente en el temor del Señor. Sé consciente de que Él viene pronto y de que va a demandar de nosotros vestiduras blancas, resplandecientes, limpias. Mantengámonos, hermanos, siempre en santidad. Mantengámonos siempre, hermanos, pensando que en cualquier momento puede llegar el Señor. No pensar de repente, después de un año de fechorías, ahora oro, después dejar de orar. No, mantenernos siempre, hermanos, esperando esa venida porque vendrá como ladrón en la noche. No vendrá a avisarte, tum, 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 aquí estoy. No, como ladrón en la noche. Yo he trabajado 40 años en el mundo de la seguridad y sé lo que es un ladrón. Y el ladrón no va a tu garita a decirte, mira, voy a pasar por allí. Él entra, rompe, hace desastre y luego se va y ya está, y la que te cae. Por lo tanto, el Señor no viene de esa manera. Él viene, hermanos, como ladrón en la noche, sin avisar. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Manteniéndonos firmes en la esperanza, sabiendo que Él viene en santidad. Es maravilloso, hermanos, saber que podemos interceder por otros. Saber que podemos trabajar por otros. Personalmente creo que deberíamos aprender de Pablo. ¿En qué sentido? Pues mira, él, si te fijas bien en la lectura, él enfoca su oración en lo que es más importante, en lo que perdura eternamente. El énfasis no lo pone en las necesidades personales. Necesito un tobillo nuevo, necesito la dentadura otra vez, necesito que el pelo me crezca, necesito que se me estire la cara para arriba así un poquito, necesito zapatos nuevos, necesito. No, él no se preocupa de eso, pero para nada. No lo tiene ni en cuenta en ningún momento, para nada. El énfasis lo pone en las cosas importantes, en su fe, en su amor, en su santidad. Y ese es un gran modelo para nosotros en nuestras oraciones intercesoras, porque sabemos que según nos dice Mateo 6:33, todo lo demás será ¿qué? Añadido. Es decir, intercesores, busquen la santidad, busquen el amor en los creyentes, busquen la perseverancia, busquen la fidelidad, oren por eso, ya todo lo demás va a ser añadido. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos dan testimonio de que el Señor ha provisto? Dale un fuerte aplauso para Él, eso merece. Gloria a Dios. Pero escúchame una cosa. Observa cómo Pablo pone énfasis en su oración. Allí en el capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe.
Wow. Del trabajo de vuestro amor. Wow. Y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos como Pablo está constantemente agradecido en oración por estos creyentes. Y pone especial énfasis en 3 virtudes: en su fe, en su amor y en su esperanza. Y si te fijas bien, hermanos, en el Nuevo Testamento estas son siempre 3 características que están siempre rondando los evangelios, rondando todas las epístolas, hermanos, porque Dios así lo ha establecido, hermanos. Hermanos, todos los que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, debemos de andar siempre en el amor, en la esperanza y en la fe. En el fe, esperanza y amor. Amor, esperanza y fe, como quieras colocarlas. Siempre hay que estar ahondando en esas virtudes porque son las que van a marcar la diferencia en nuestras vidas, en decir somos creyentes o no somos creyentes. No por el hecho de que tengamos zapatos nuevos en la respuesta a la oración, que también, sino que permanecemos en medio de las dificultades, que permanecemos, hermanos, en medio de persecuciones. La fe significa, hermanos, creer algo que no existe va a ser hecho posible porque Dios me ama. Dios va a actuar en lo sobrenatural cuando vivimos por fe y en la esperanza de lo que viene, la esperanza firme de lo que el Señor ha prometido se va a cumplir en mi vida. Son las virtudes que tenemos que anhelar en todo momento. Pero en concreto, voy a concretar un poquito más. En concreto con los creyentes de Tesalónica, no se trata solo de fe, esperanza y amor. Se trata de una fe que obra. Se trata de un amor que trabaja. Y se trata de una esperanza que perdura, que persiste, que está en medio nuestro en cada momento. Y Pablo lo expresa así para que podamos verlos como los grandes motivos de la vida cristiana. Si tienen verdadera fe, si tienen un amor nacido del Espíritu y si tienen esperanza en la venida de Jesús, esos de Tesalónica estarán motivados a vivir como deben hoy. Y también nosotros. Y también nosotros. Ahora, ¿cuál es esta obra de fe de la que está hablando Pablo? Él mismo lo resume en el versículo 9. Allí habla de cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para ahora servir al Dios vivo y verdadero, y eso es fe en acción. No decir con tu boca, sino hacer lo que tú crees. Desarrollar la fe que dices tener. Si yo andaba antes con los ídolos en sus templos, ahora que he conocido al Dios vivo en la persona de Jesús y el Espíritu Santo me está hablando, ahora debo dejar de hacer eso porque no agrada a Dios. Dios es celoso. Dios busca la adoración de su pueblo. Dios quiere que su pueblo esté continuamente en pos de Él, que no desvíe las miradas. Eso significa fe en acción. Lo que antes pasaba ahora dejó de ser y ahora vengo a cosas nuevas de parte del Espíritu de Dios. Hermanos, la fe no es simplemente creer. Es algo que te cambia. Es algo que te transforma. La fe te hace cambiar de lo que está mal, ¿a qué? A lo que está bien. De cosas oscuras y dañinas, hermanos, a cosas correctas, verdaderas y saludables. Ese es el mundo de la fe en Dios. Transformación completa. Salida victoriosa al mover de Dios. Salida de victoria en mi nueva vida ahora con Cristo. Ya las cosas viejas pasaron. Ya no puedo continuar jugando con aquellos ídolos del pasado que creía yo que me sostenía. Ahora quien me sostiene es el Altísimo. Yo moro bajo la sombra de sus alas. Él me protege en toda situación. Me guarda, me ministra. Y fíjate que la fe les haría pasar de la adoración a los ídolos a Dios. Y fíjense, hermanos, en la dirección de esta acción. Desde los ídolos hacia Dios, no al revés. Es decir, ellos no dejan sus ídolos
por alguna razón y luego tratan personalmente, penosamente también, de buscar a Dios. Lo que ocurre es que descubren algo de la belleza, algo de la gloria, algo de la grandeza de Dios y están dispuestos a abandonar las cosas baratas y terribles con las que han estado intentando satisfacerse y no lo han conseguido. Hermano, el Señor satisface nuestras vidas. Si yo le dejara a ustedes un ratito este micrófono y ustedes dieran testimonio, no acabaríamos aquí en una semana de escuchar lo que Dios ha hecho con ustedes. Ustedes han degustado la gracia de Dios y estoy seguro que no la van a vender por nada del mundo. No van a querer regresar al pasado, no van a querer volver a los ídolos del pasado, hermano, en ningún momento. Vemos, hermanos, que tenemos que aplicar esta verdad a nuestra vida. Y vamos a hacerlo con una pregunta. ¿Estás viendo en alguno de tus hermanos o hermanas obras producidas por la fe? ¿Estás viendo en tu hermano o tu hermana trabajo impulsado por el amor? ¿Estás viendo su resistencia inspirada por la esperanza que tiene en Cristo? Para poder ver eso, tenemos que dejar de mirarnos nuestro ombligo y hacer así. El yo, mí, me, conmigo hay que pasarlo a un lado. Tú, ustedes, vosotros, como quieras decirlo. Poner nuestras emociones, nuestra energía, nuestros dones y talentos en pos de que el hermano esté mejor, sea mejor. Nuestra intención debe ser de que el hermano desarrolle ese don que Dios le ha dado. Retarle y decirle, oye, si tú como martillo no martillas aquí, no vamos a ser bendecidos. Ponte a martillar de una vez ya. Adelante. Hay clavos que están saliendo así que necesitan entrar para poder agarrar la otra tabla. Ponte a disposición. Esa es la forma que tiene que trabajar la iglesia del Señor cuando hay amor, cuando hay esperanza y cuando hay fe. Y lo curioso es que los bebés espirituales de Tesalónica lo tenían. ¿Cómo es posible que una iglesia recién nacida pueda poseer tantas virtudes? Es una gran pregunta que yo me hago. Ahora, si tú ves a alguno de esos hermanos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ellos, como lo hizo Pablo por los de Tesalónica. Da testimonio de ellos como lo hizo Pablo con los de Tesalónica. Y permite que la iglesia sea edificada. Sea edificada. Di conmigo, tenemos que ser edificados los unos con los otros. Gloria a Dios. Leyendo esta carta que Pablo escribió a los de Tesalónica, a esos creyentes nuevos, se puede discernir cierto orgullo muy importante por parte de Pablo hacia aquellos nuevos creyentes. Pablo sentía como ese pavo que se infla. Cuando leía, cuando sabía de ellos, y dice, wow, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. A pesar de todo lo que estaban sufriendo por causa del Evangelio, esa gente sirvieron como un ejemplo no solamente a los creyentes de su tiempo, sino que su testimonio ha llegado a nuestras propias vidas hoy. Ha llegado a nosotros. Sus vidas no eran fingidas, sus vidas eran genuinas, eran reales. Y la realidad de su salvación quedó demostrada en sus vidas. ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿A través de qué, hermanos? Pues a través de la obra de su fe. Yo recuerdo cuando yo era recién convertido, que yo me convertí en una especie de Savonarola de John Wesley en mi cabeza, de Lutero, y cuando escuchaba la palabra obras temblaba, me entraba un y no quería saber absolutamente nada de las obras. ¿Cómo que las obras? La gloria de Dios, el mérito es de Cristo, y al pobre que pillaba por medio y que hablaba de las obras. Pero claro,
La madurez te va ayudando. La madurez te va ayudando a entender la obra de vuestra fe. Esto nos ayuda a entender que la fe no es una declaración simplemente, sino que es una acción. Dile a tu hermano, la fe no es una declaración nada más. La fe es, hermano y hermana, algo importante, es acción. Esto no está, no lo busquen en las imágenes porque no va a estar. Si leemos Hebreos 11, si leemos parte de Hebreos 12, encontraremos que la fe es manifestada ¿por qué? Por hechos, por obras, por acción de la iglesia. Santiago lo dice de una manera más específica y más dura, que la fe y las obras siempre van de mano, agarraditas, agarraditas. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? No nos valen solo las declaraciones. Las acciones de esa declaración es lo que causa impacto. Es lo que causa efecto. Santiago 2:18 dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando yo entendí esto se me fue un peso de encima. No tuve más remedio que comerme mis palabras e interiormente pedir perdón al Señor y decir, Señor, pero qué ignorante. Pero claro, era un bebé. Era un bebé. Pero, hermanos, no solamente la realidad de la salvación de los tesalónicos quedó demostrada en sus vidas a través de la obra de su fe, sino que también a consecuencia del trabajo de su amor. ¡Wow! ¡Qué bonito está eso! Del trabajo de su amor. Es decir, el amor verdadero no solamente es demostrable en cartas. Querida Azucena, eres linda como nadie. Te quiero tanto. Pero luego llega la lluvia y no voy a verla. Llega un impedimento, dejo de verla 2-3 semanas. Azucena se me olvidó. No, ni mucho menos. El trabajo de vuestro amor no es por palabras, es por sacrificio. Dilo conmigo, es por sacrificio. Es por sacrificio. Dios es el ejemplo de esa gran realidad. Leamos Romanos 5:8. En esto consiste el amor, en que me compre el mejor pañuelo, el mejor Versace y el mejor perfume. No. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso lo dice 1 Juan 4:10. También Romanos 5:8 nos dice algo importante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Pero no solamente, hermanos, tenemos que tener en cuenta la declaración de la fe en acción, ver, desarrollar nuestro amor, sino que también tenemos que ser constantes en la esperanza. La esperanza real, verdadera, no puede quedar solamente en un buen deseo. Es una convicción. Es un sello que Dios ha puesto no solamente en nuestro intelecto, sino en nuestra alma, de que algo va a suceder. Sencillamente es confiar en quien hemos creído. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Hebreos 6:18, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 10:23, mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No se va a olvidar de lo que te ha prometido. Y es por eso que quiero volver a enfatizar 1 Corintios 13:13. Porque el hecho de que estas tres palabras aparezcan juntas en medio de un pasaje tratando con los dones espirituales es muy importante. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres son grandes e importantes, pero el mayor de ellos es el ¿qué? El amor. El amor. Bueno, vamos a intentar explicar esto. Una vida cristiana pasiva, que ni se mueve, ni se inmuta, no concuerda en ningún aspecto, con ninguna cosa, con la verdad de la salvación. Porque un testimonio hablado es una cosa, pero un testimonio vivido es otra. Un testimonio vivido es otra cosa. Y creo que aquí cabe el que nos hagamos una pregunta, que tú y yo nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo se acordarán de mí cuando parta la presencia de Dios? ¿Por la gran corbata que llevaba en el púlpito? ¿Por la Biblia Thompson que llevaba? ¿Por lo estruendoso que yo era cantando? ¿Porque no me perdía ninguna confraternidad? ¿Cómo se acordarán de mí cuando parta la presencia del Señor? Yo creo que esto es algo que es digno de meditar. Somos personas que somos constantes en la esperanza. ¿Se acordarán de nosotros por eso? ¿Se acordarán porque nuestro amor era trabajado, era sufrido, era constante? ¿Se acordarán porque nuestra fe se demostraba con obras? ¿Por qué nos recordarán la gente cuando ya no estemos? Hermano, quiero decirte que una vida pasiva, una vida sin acción, una vida sin movimiento, no concuerda con la verdad de la salvación. Ni mucho menos. Un testimonio hablado es una cosa, pero un testimonio vivido es otra. Es otra cosa. Y creo que aquí cabe el que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo se acordarán de mí cuando parta la presencia del Señor? ¿De qué manera me nombrarán? Yo sé que no hay muchas personas que no les gusta rendir cuentas. Cuando nos toca algún tipo de evaluación, en muchas ocasiones pudiéramos tener cierto temor a lo que nos pudieran decir. Siempre queremos recibir un buen informe acerca de nosotros, pero a veces pensamos que se va a enfatizar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, sin que lleguen a mencionar nuestros fuertes y nuestros logros. Cuando leemos los versos 8 y 9, el apóstol Pablo les da un informe positivo a aquellos cristianos porque su influencia en muchos lugares ha sido positivo y digno de ser imitado, digno de ser colocado en las Escrituras. Miren lo que dice el verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Cuántos están dando testimonio hoy en día? Ojalá hubiesen levantado la mano todos. Porque nos convertiríamos en la iglesia más llena del Espíritu Santo. Acción, palabras y acción, acción y palabras. Cuando leemos los versículos 8 y 9, tenemos que pensar en esa realidad. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso lo decía Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero.
Aún a pesar de la lejanía que tenía Pablo con los de Tesalónica, hermanos, pusieron un énfasis a aquellas personas recién nacidas en la fe. Pusieron un gran énfasis en el evangelismo. Y este versículo 3 que acabamos de leer explica mejor la frase que habla de su obra de fe. Lo vemos porque la iglesia estaba alcanzando a los inconversos con palabra y con su ejemplo. Con palabra y con su ejemplo. La iglesia recién nacida en la fe estaba reemplazando, porque no le quedó otra, la obra de aquel misionero. Pablo dice que el éxito de la fe en la acción de ellos fue tan grande que su trabajo llegó a ser innecesario. Estaban cumpliendo con la labor que tenían que hacer como iglesia sin la presencia del apóstol Pablo. Una iglesia nueva, una iglesia recién nacida, una iglesia que estaba, hermanos, cambiando sus vestiduras prácticamente. Estaba ejerciendo la labor misionera, evangelística en todos aquellos lugares. Y es muy interesante que el apóstol Pablo dice que al llegar a un nuevo lugar con la idea de predicar el evangelio, muchas personas le respondían: no, tranquilo, ya hemos escuchado eso. Ya lo hemos escuchado. Se lo enseñaste a nuestros vecinos de Tesalónica y hablaron con nosotros y ahora somos de tu fe. Ahora somos gente que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Una labor evangelística hecha por gente, di conmigo, nuevita. ¿Qué labor evangelística estamos haciendo nosotros llevando 10, 15, 30, 40 años de fe en el Señor? ¿Qué labor evangelística estamos haciendo? Esto no es una cachetada espiritual de parte del Señor. Es una llamada de atención a que volvamos de nuevo a llevar testimonio a la calle. A que vayamos de nuevo a poner la presencia de Dios en la vida de los ciudadanos que nos rodean. Ellos no la van a pedir porque no saben qué pedir. Son como esos bebés, esos niños que nada más que piden azúcar y azúcar y azúcar y azúcar porque les ayuda en un primer momento, pero que luego trae enfermedades a su vida. Lo que nos ofrece Dios es salvación y vida eterna. Lo que ofrece Dios a los pueblos es poder para resistir. Lo que ofrece Dios es sanidad, liberación, cambio radical de forma de vida. Y eso tenemos que llevarlo a las calles. Tienes que levantar ese espíritu de nuevo evangelístico en tu vida. Proclamar las verdades de Dios en la calle para que tu barrio cambie, se transforme. Para que el carnicero deje de decir obscenidades. Para que el pescadero deje de decir tonterías. Para que vengan a la presencia de Dios, se transforme. Y nuestro barrio, hermanos, vaya de gloria en gloria. Y vayamos viendo el poder de Dios actuando en nosotros. Eso es posible cuando entendemos que Dios está con nosotros y en nosotros. Y que Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarnos. Vemos, hermanos, que la iglesia se convertía de los ídolos a Dios. Esto lleva consigo un cambio de dirección muy importante, radical en su vida. Lleva un cambio de hábitos viejos por hábitos nuevos. Lo que antes hacía ya no me hace nada. Lo que antes hacía me contaminaba. Lo que antes hacía me destrozaba la vida económica de mi familia. Pero ahora hago lo que le agrada a Dios y mi familia está siendo bendecida por el poder del Evangelio. ¿Cuántos quieren escuchar esos testimonios? Hay que predicarlo en la calle. Hay que llevar afuera ese Evangelio de poder y de gloria. Y sí, hermanos, los tesalonicenses empezaron a servir al Dios único. Ellos habían servido a dioses falsos, como teniendo un billete falsificado. Ellos habían servido a dioses que fueron incapaces de cancelar sus deudas. Pero ahora la influencia de los tesalonicenses es tan grande, tiene un alcance increíble debido al hecho de que tienen un servicio al Dios verdadero que se basa en la del Creador del universo. Un Dios vivo y poderoso que contrasta con los demonios disfrazados de dioses. Algo está ocurriendo en Tesalónica.
Pero yo quiero que tú digas conmigo con fe, algo está sucediendo en Tenerife. Algo está sucediendo en Tenerife porque la iglesia se levanta en poder, en victoria, para predicar las buenas nuevas, para ministrar, hermanos, el poder de Dios a otros, para traer libertad al cautivo, para de nuevo traer a la unidad al padre con el hijo, al esposo con la esposa. Todos esos cambios son posibles cuando el evangelio corre por las calles, cuando el evangelio penetra en los corazones y son transformados por el poder de Dios. Hermano, sí. Los tesalonicenses empezaron a adorar y servir al Dios único. Ellos estuvieron sirviendo a dioses falsos, como teniendo un billete falsificado. Ellos, hermanos, habían servido a dioses que fueron incapaces de cancelar sus deudas. Y nuestro pueblo en la calle tiene muchísimas deudas de pecados, de rebeliones, de vacío, de tristeza, de angustias. Esas circunstancias pueden ser cambiadas cuando nuestro Jesús pague todo por ellos. Cuando lo reciban por fe. ¿Cuántos quieren ver a nuestra isla cambiada? Solo el evangelio puede hacerlo. Solo el evangelio de poder, predicado por una iglesia de poder, por una iglesia llena del Espíritu Santo, puede transformar las esferas espirituales que el diablo ha tratado de destrozar continuamente. Nuestro Dios nos ha llamado a victoria. Nuestro Dios nos ha llamado a victoria aún en medio de persecuciones, de tristezas y de angustia, porque Dios ama a su pueblo, Dios confirma a su pueblo y Dios tarde o temprano levantará a su pueblo en gloria, donde estaremos las bodas del Cordero. Pero hasta que llegue ese momento hay que perseverar. Hay que tener misericordia por nuestros compatriotas, por los que viven aquí y ahora. Hermanos, ahora la influencia de aquellos de Tesalónica tiene, hermanos, un alcance increíble. Y di conmigo, eran bebés espirituales. ¡Wow! Eran bebés espirituales. Tiene un alcance increíble debido a que su servicio al Dios y verdadero se basa en que Él es el creador del universo. Son conscientes de esa realidad. Un Dios vivo y poderoso que contrasta con los demonios disfrazados de dioses. Que el Señor reprenda. El título del sermón de hoy es Transformaciones que influyen. Los de Tesalónica trajeron influencia en su zona, en su Judea, en su Samaria y en otros lugares. ¿Qué influencia estamos causando nosotros en nuestro barrio? Pensemos en esto. ¿Qué influencia estamos causando nosotros en nuestro barrio? ¿Qué estamos haciendo por el panadero? ¿Qué estamos haciendo por el profesor del colegio? ¿Qué estamos haciendo por el policía local? ¿Qué estamos haciendo por el vecino de arriba y de abajo? ¿Estamos permitiendo que mueran en sus delitos y en sus pecados? ¿O estamos intercediendo primeramente por ellos y luego le presentamos al Dios vivo y todopoderoso, que va a cambiar su vida, que va a cambiar la situación personal, laboral, que va a cambiar su vida familiar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vemos que los de Tesalónica, hermanos, no tenían una escuela bíblica, no tenían un seminario bíblico, no tenían nada. Y encima su predicador salió por patas. El Espíritu Santo los tocó, los mantuvo en la fe, los guardó, los protegió. Esto no significa que no recibieron daños de parte de judíos y de gentiles. Claro que lo recibieron, pero no les importó, porque sabían que Jesús venía pronto. Sabían que Jesús venía pronto a recogerles. Se mantenían vivos en esa esperanza. Hemos visto, hermanos, hasta aquí a una iglesia poderosa en evangelismo, que mostraban su fe con amor, que su vida se mantenía constantemente conscientes del regreso inmediato del Señor Jesús. Yo pienso que estas tres virtudes son muy necesarias para ti y para mí hoy también. En medio de persecuciones se mantuvieron fieles, firmes, aún a pesar de ser recién nacidos en el Evangelio.
aún a pesar de ser recién nacidos en el Evangelio. Su vida, su nueva vida, pudo ser medida. Pudo ser medida en base a su fidelidad, en base a su amor y en base a su servicio para con el Señor. Con esto podemos decir, hermanos, que la iglesia de Tesalónica es un modelo de fe, de esperanza y de amor. A pesar de ser una comunidad muy joven en la fe y haber enfrentado una gran oposición desde el principio, recién nacidos, pero se destacaron por su ejemplo cristiano. Vemos que Pablo y Silas y Timoteo los recuerdan con gratitud, reconociendo también su firmeza en la fe. Vemos que Pablo enseña claramente que la fe verdadera, ¿qué produce? Conocimiento, produce obras. La fe verdadera produce obras que agradan a Dios. Vemos que el amor de Dios se manifiesta en un trabajo duro, en un trabajo arduo, y la esperanza en Cristo está trabajando en los creyentes, generando constancia en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. ¿Cuántas pruebas tienes tú hoy en día? ¿Hay gente que tiene pruebas? Mantente firme en la esperanza de que el Señor viene pronto. Mantente firme en esa esperanza, pero nunca dejes de pensar que el Señor conoce tus circunstancias, que va a trabajar contigo, que te va a sacar victorioso y que tienes que dar testimonio de esa victoria, de esa gran victoria que el Señor te da. Entonces, hermanos, al igual que esa gente de Tesalónica, estamos viendo nada más que el primer capítulo. Al igual que esa gente de Tesalónica, estamos llamados nosotros también a ser testigos vivos. No podemos basar nuestra vida espiritual en lo que le ocurrió a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Esmirna, a los de Colosas. No podemos basar nuestra vida espiritual en base a lo que les pasó. Tenemos que vivir una vida espiritual en base a lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Permitir que Él nos habla a través de la palabra, del esfuerzo, de la constancia del Espíritu Santo en darnos valor, de impulsarnos hacia adelante, de querer conquistar no solamente Tesalónica, sino Acaya y demás lugares, no solamente La Laguna, Santa Cruz, sino que también toda nuestra isla y las islas, hermanos. Eso es un trabajo duro y poderoso, un trabajo grande, pero cuando la iglesia del Señor se mantiene firme y es constante en base a lo que Dios ha prometido y ha dicho para nosotros, vamos a crecer. Vamos a transformarnos, vamos a ser de bendición a otros y vamos a ver cómo la iglesia pasa de ser una manada pequeña a una manada más grande. Gloria a Dios. Que tu ejemplo, que mi ejemplo, hermano y hermana, sea medido y sea encontrado también como fiel a nuestro servicio, a nuestro amado Dios. El mismo Espíritu Santo que los visitó a ellos con poder, es el mismo Espíritu Santo que está hoy aquí entre nosotros en La Laguna. Es el mismo Espíritu Santo que quiere cambiarte, que quiere transformarte, que quiere hacerte un ganador de almas. No podemos permitir que el diablo siga haciendo daño a nuestra gente. No podemos permitir que el diablo siga avanzando en las familias y destrozándolas. Hay poder, hay el poder de Dios vigente para toda la iglesia del Señor. Tienes que levantarte, hermanos, en fe, asumir ese poder y levantarte en victoria, dando tu testimonio, dándole a la gente a conocer lo que el Señor ha hecho en tu vida, predicándoles el evangelio de poder, no el evangelio triste, vacío, sino el evangelio de poder glorioso, el cual levantó a Jesús de entre los muertos, el cual te ha levantado y me ha levantado a mí de entre los muertos, nos ha dado vida nueva, nos ha dado poder, nos ha dado la gracia para resistir al maligno, para avanzar en el poder del Señor. Tenemos que vivir esa forma de vida. Gloria a Dios. Yo creo que se pongan en pie, hermanos. Yo ya terminé.